Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradezco al comité organizador por la posibilidad de presentar mi ponencia y sin más voy a comenzar. ¿Dónde quedó el análisis? La historia de la música panhispánica dieciochesca, una historia sin análisis. Desde hace varios años me he dedicado a la investigación de música panhispánica dieciochesca. Actualmente estoy realizando mi tesis doctoral, cuyo principal objetivo es establecer una genealogía estilística de la música hispana del siglo XVIII a través de un análisis de un corpus selecto de oficios y misas de difuntos. Aunque esta enunciación probablemente incita a elucubrar una serie de preguntas, desde qué tipo de análisis, por qué música fúnebre o a qué me refiero con genealogía estilística, en la presente exposición abordaré la idea germinal detrás de esas preguntas. Si bien hoy podemos establecer que la música panhispánica dieciochesca y la música del periodo virreinal en general ha tenido un auge musicológico, mi ponencia busca constatar que a pesar de los esfuerzos por encontrar nuevos, diferentes y mejores caminos para acercarnos a esta música, la mayoría de los estudios no han podido rebasar los discursos históricos. Las narraciones históricas, desde los primeros relatos publicados en el siglo XIX hasta las más recientes producciones del siglo XXI, han dictado algunos lugares comunes y heredado paradigmas que no permiten entender esta música en las dimensiones estéticas y técnicas que le corresponden. La falta de análisis y la poca interrelación de este con el discurso histórico ha impedido evidenciar el cómo los compositores españoles, novohispanos e italianos compartieron los paradigmas estilísticos de la época, pero variaron la intención, el propósito y la proporción de los recursos técnico-compositivos dependiendo de su lugar de origen y su lugar de formación. Es casi como darle la razón a Shostakovich, ser aquel musicólogo que habla de la música sin meter las manos en ella. El recorrido comienza con tres producciones españolas del siglo XIX. La historia de la música española, desde la Avenida de los Fenicios hasta el año de 1850, de Soriano Fuertes, el diccionario biográfico y bibliográfico de efemérides de músicos españoles, de Baltasar Saldoni, y la lira sacrohispana de Hilarión Eslava. Estas obras tienen más de un común denominador. El positivismo como paradigma metodológico, la idea de la historia como una narración necesariamente universal y finalmente un nacionalismo exacerbado. Como es lógico suponer, dados los años de publicación, no sorprende que el positivismo sea el paradigma al que se suscriben estas obras. Aquí me gustaría resaltar que a pesar de que España parece haberse quedado al margen del discurso musicológico oficial, como lo revela una rápida revisión a las historias de la música occidental, los primeros trabajos que buscaban dar a España un lugar en la historia de la música replicaban los modelos germanos y las tendencias históricas de la época, cuyos ideales pueden sintetizarse en la figura y obra de Van Ranke. Ranke decía que el historiador no debía tener boca, y estos autores demuestran que el musicólogo tampoco. El caso más ejemplar es el de Saldoni. La preponderancia del dato como base del conocimiento es innegable. Esto se devela en sus 4 tomos de narración inexistente, es decir, no se trata de un discurso histórico hilado con una interpretación fundamentada de los hechos, como según se dice aspiramos hoy día, sino de una lista copiosa de sucesos y compositores. La propuesta, al tratarse de un diccionario, claramente posee un vínculo con el enciclopedismo europeo del siglo anterior, pero a su vez denota una búsqueda por la objetividad del hecho. El caso de Slava es similar. Su lira sacrohispana es el positivismo aterrizado a la edición musical. Como sabemos, la lira sacrohispana es una antología que contiene la edición de las obras corales de los compositores más reconocidos del siglo, desde el siglo XVI hasta el XIX. La metodología transcriptora de Slava refleja esa preocupación positivista por preservar y ordenar los datos, en este caso obras, manteniendo una mirada objetiva. Aquí debe subrayarse que el trabajo de Slava sentó las bases de la que se convertiría en una de las labores más socorridas de la musicología panhispánica, la edición musical. Actualmente sabemos que aspirar a la objetividad en las labores editoriales es, por decirlo menos, una utopía. Pero lo que quiero resaltar es que hasta la fecha seguimos apostando a las ediciones críticas como un fin de la labor musicológica y no precisamente como un medio, como una herramienta para ir, como diría Bernardo Hilari, más allá. Es común encontrar trabajos de posgrado cuyo objetivo parece ser la edición crítica de la obra de tal o cual compositor dieciochesco. Si bien, en la época de Slava, y por qué no, con cierta vigencia todavía en la nuestra, fue una labor imprescindible realizar la edición de cuantas obras estuvieran al alcance en el archivo en la catedral, con el fin de engrosar el repertorio y crear un canon propio, el hecho es que las ediciones críticas rebasan por mucho el uso, valga la redundancia, crítico e interpretativo que se ha hecho de ellas. Queda decir que la obra de Soriano Fuertes pareciera la menos positivista. Si bien el establecimiento de los datos históricos es el principal objetivo, la narración del español abunda en afirmaciones con tenor de categóricas que no poseen amparo bibliográfico alguno, al tiempo que conviven con enunciaciones personales que dejan ver sus esfuerzos nada discretos por dar a la música española una superioridad por encima de la de cualquier otra geografía europea.
Esta historia de la música representa dos ideales de la disciplina histórica decimonónica, la universalidad y el nacionalismo exacerbado. Es difícil concebir que hoy alguien aceptara la colosal empresa de narrar, por sí mismo, la historia de la música desde el mero principio hasta nuestros días, o dicho en las palabras de Soriano Fuertes, desde la Avenida de los Fenicios hasta el año de 1850. Esta idea, como también se ve en las aspiraciones del diccionario de Saldoni y la delimitación temporal de Slava, desde el siglo XVI al XIX, atiende al ideal de narrar una historia que buscara los orígenes y enfatizara la longevidad de la nación, al tiempo que ensalzara las virtudes, en este caso musicales, y se consolidaran los héroes nacionales, en este caso compositores. Resta decir que aunque mi principal interés es la historiografía sobre el siglo XVIII, el carácter totalizante de estas obras hace difícil cercenar el discurso de ese siglo y obviar la trascendencia de sus grandes relatos contados por un solo musicólogo. Considerando que existen algunas otras historias, estas tres son representativas del siglo XIX y son además trabajos pioneros de la musicología hispana. Quedan dos cosas por resaltar. Entendiendo que los estudios actuales mucho deben a esos primeros trabajos, lo innegable es que España pasó todo el siglo XIX sin darse cuenta que necesitaba considerar lo que había sucedido musicalmente en la Nueva España para poder contar su historia. Y lo segundo es que se habla de hechos y compositores, de la belleza de la música, de los instrumentos buenos y malos, pero ninguno de los autores analiza las cualidades técnicas y estéticas de la música. Llegamos al siglo XX. El hito representativo, la historia de la música en España, arte religioso y profano, de Rafael Millana. El título revela ya un cambio de paradigma. Aunque se mantienen las aspiraciones de contar una historia desde los orígenes, la información se presenta no solo en un discurso cronológico e histórico, sino que además existe un contexto social. Uno de los aspectos más sobresalientes es su capacidad totalizante. ¿Quién no se asombra hoy día con una obra que, además de prometer la historia completa, posee un subtítulo que no disminuye el alcance de la investigación, como suele suceder con los subtítulos hoy día? La hazaña musicológica radica entonces en contemplar dos esferas dicotómicas que tal vez no se estudiarían ni presentarían en una misma obra, la música religiosa y la música profana. Por otro lado, el ismo detrás de la metodología de Millana se aleja del positivismo, pero se inserta en un nacionalismo de cuño regeneracionista. Si bien los regeneracionistas compartían el exacerbado nacionalismo de la generación anterior, su ideología derivaba del ámbito político y los conflictos bélicos que habían afectado a España para principios del siglo XX. En el caso de la música, se pretendía la creación de una musicología propia, ahora sí, alejada de los cánones germanos, y el forjamiento de una identidad nacional con rostros y sonidos que buscaban encontrar la raíz de la estirpe musical española desde los orígenes. Los tiempos propuestos por Millana son tan antiguos que se remontan al siglo III después de Cristo. Millana asegura que ya desde entonces comenzaban a gestarse melodías populares nacionales. Si consideramos la concepción geopolítica de aquella época, valdría cuestionarse si la música de la que habla Millana puede entenderse ya como nacional. Y aunque esto pudiera refutarse, lo innegable es que esta música no tenía una función nacionalista ni identitaria, como da a entender el investigador. En adición, el empeño nacionalista segrega otros tantos acontecimientos sociomusicales del resto de Europa y del Nuevo Mundo, que tuvieron injerencia en la vida musical española. Ya decía Ros Fábregas que la obra del malagueño tenía por objetivo primordial erradicar de la música española cualquier característica foránea. Así, en los albores del siglo XX, España vuelve a contar una historia de la música que se afana en epítetos heroicos para sus compositores como el más, el primero o el mejor, pero que no explica técnica ni teóricamente cómo llegamos a esas afirmaciones. Y por otro lado, se repite también la omisión de un relato sobre la vida musical de la América española. A este punto resulta pertinente hablar también de las historias de México. Es difícil establecer el momento exacto en que se inauguran los estudios musicológicos de nuestro país, y por otro lado, es constatable que la lista de producciones que llevan por título La historia de la música en México o algo similar no es precisamente abundante. Sin embargo, lo innegable siempre será que la primera historia de la música en México fue escrita en 1917 y hecho nada insignificante hoy día por una mujer. Es decir, Alba Herrera y Ogazón y su arte musical en México. De ese arte musical hay mucho que decir, pero una buena crítica siempre pondría en justo contexto que Alba, la considerada por algunos primera musicóloga mexicana, considerada por ella misma como musicógrafa, escribía su historia en el fervor del nacionalismo mexicano. Misma razón que explica que el siglo de interés para esta ponencia, junto con toda la época virreinal, no solo sea mal visto por Alba Herrera, sino prácticamente nulo en su discurso. Ya decía la musicóloga que la inspiración musical mexicana solo empezó a tomar seriedad después del tremendo terremoto de la independencia, y que dudaba que algún musicógrafo del porvenir llegara a encontrar la obra maestra del grande e ignorado compositor mexicano de la época colonial, porque ninguna época puede producir lo que no contiene. Lo cierto es que durante el siglo XIX y los albores del siglo XX,
la música novohispana fue vista con desdén, ya que sus raíces españolas contribuían poco o nada al buscado forjamiento de la identidad mexicana. Antes de volver a España, es justo mencionar uno de los trabajos más representativos que comenzaron a dar un lugar a la música virreinal. Music in México, de Robert Stevenson. Esta historia tiene una metodología sistemática fundamentada en un estudio, por lo que sabemos, exhaustivo de las fuentes. Por otro lado, mantiene la misma visión totalizante de la musicología que perseguían los homólogos españoles, donde un solo investigador puede ir desde la música aborigen hasta la culminación del siglo XX. Aunque también es cierto que el trabajo de Stevenson es uno de los primeros que habla de la música con la música misma. El conflicto es que Stevenson comienza a estudiar esta música con una visión comparativa. Como resulta natural, estudiamos lo desconocido a través de compararlo con lo conocido. Y para él, lo conocido eran las formas, los géneros, los estilos y los compositores germanos. Como ejemplo, siempre podemos citar sus reflexiones sobre la Misa de Difuntos de Tomás Ochando, que el investigador tiene a bien comparar con el Requiem de Mozart. Si bien la comparativa es un poco anacrónica, existen otros tantos elementos técnicos que desestiman la equiparación. Para volver al otro lado del Atlántico, considero pertinente citar antes La música de México, volumen 2, de José Antonio Guzmán y el mismo Robert Stevenson, y al mismo tiempo La historia de la música española, volumen 4, de Antonio Martín Moreno. Centrar la atención en los años de publicación y en aquello de volumen 2 y volumen 4 permite identificar ya un cambio de paradigma. Con el transcurrir de los años fue entendiéndose que narrar la historia desde los inicios y en palabras de un solo musicólogo, cubriendo todos los escenarios, imposibilitaba entender a fondo lo sucedido en cada época y quizá quedar en deuda con el lector. So pena de habernos convertido ahora en lo que Conrad Lorenz vaticinaba como los especialistas de la nada, los discursos musicológicos comenzaron a seccionarse por periodos, casi siempre en siglos, en aras de ofrecer una historia más detallada. Respecto a la obra mexicana, el siglo XVIII se encuentra englobado en el periodo virreinal. El discurso histórico tiene una interpretación alejada de los nacionalismos exacerbados de los autores anteriores y está acompañado de fuentes musicales. Sin embargo, la narración es solo histórica y la referencia a la música es, cuando mucho, descriptiva. Ahora la historia de Martín Moreno. A pesar de que la fecha de publicación se antoja ya cercana a nuestros días, el discurso no logra aún narrarse desde una perspectiva crítica. El recuento de obras y la presentación de los músicos no termina por entretejerse con una visión analítica de la música. Bien lo dice el mismo Moreno. He tenido que rechazar la enorme tentación de hacer un libro de reflexión sobre el fenómeno musical español dieciochesco. Antes había que ofrecer los datos. La cita explica parte del proceder metodológico, aunque plantea cuestionamientos sobre el paradigma historiográfico. ¿Había que ofrecer los datos? Esto inmediatamente pareciera devolvernos al modelo positivista. Pero en realidad, Moreno hace algo más que proveer datos. El investigador sí da cierta interpretación a los hechos musicales y en todo momento sitúa en un contexto sociopolítico e histórico lo sucedido en la escena musical. Aparece la corte, la iglesia, el cabildo, las escoletas. Ya no se trata solo de listas de obras y de biografías de personajes, sino de entretejer un panorama más esclarecedor sobre la función social de la música en los distintos escenarios. Pero, finalmente, en ambas obras se sigue echando en falta una aproximación más formal de la música per se, mayores explicaciones sobre las formas, recursos y técnicas que se utilizaban en las misas, salmos, villancicos y todos los géneros que proliferan en el siglo. Y de nuevo, respecto a la historia española, seguimos enfatizando una omisión. Lo sucedido en la Nueva España queda al margen del discurso. El mapa musical y musicológico sigue quedando para finales del siglo XX armado a la mitad. Para llegar al final de este recorrido crítico, nos restan dos producciones españolas. La primera es La música en España en el siglo XVIII, de Malcolm Boyd y Juan José Carreras. Esta obra, en relación con todas las anteriores, demuestra un mayor contraste en la visión musicológica y metodológica. Vemos cierta autonomía para el siglo XVIII. A diferencia de todas las otras publicaciones, la obra de Boyd no necesita el amparo o la conducción de los otros siglos. Por otro lado, el índice revela un cambio en la manera de presentar el discurso. Si bien las obras anteriores solían proceder de manera cronológica y en algunas ocasiones geográfica, Boyd no propone criterios temporales sino genéricos. Es decir, la manera en que esta historia se narra es a través del estudio de los géneros musicales propios de la época. Es interesante subrayar que los géneros abordados llevan además un espacio específico de interpretación como el teatro, la iglesia o la corte. Así, un aspecto que en la obra de Moreno comenzaba a tenerse cuenta, pero era circundante al discurso, aquí define, además de la presentación del contenido, el estudio de la música desde una perspectiva sociopolítica. Un hecho que no se puede pasar por alto es la forma en que se habla de la presencia de elementos extranjeros. En palabras de Juan José Carreras, este volumen lo muestra, al siglo XVIII, en consonancia con las últimas tendencias historiográficas, como un periodo de cambio y modernización en el que la cultura musical española se abrió a las distintas influencias europeas.
De manera sobresaliente aparecen títulos como las secciones italianizantes de los villancicos de la Capilla Real, que muestran, además, una primera visión analítica que explica características estéticas y formales de la música, rebasando ahora sí el discurso netamente histórico. Entre las palabras de carreras y la revisión de subtítulos, queda claro que la visión peyorativa de la generación de Midjana hacia la presencia de música extranjera ha desaparecido. Las tendencias historiográficas de principios del siglo XX ciertamente no solo comenzaron a incluir en los relatos la intervención y presencia de música extranjera en los escenarios españoles, sino que empezaron a despojarse de los tintes negativos y malos miramientos para comenzar a entender la trascendencia de esta simbiosis cultural. Pero los cambios en el discurso no cesan con la inclusión de las influencias extranjeras. Hacia el final del libro se incluye un capítulo intitulado La música española en el Nuevo Mundo. Manteniendo una visión crítica y considerando que gran parte de mi quehacer musicológico se ha desarrollado en el Nuevo Mundo, lo menos que puede hacerse es reconocer la relevancia de esta inclusión. No obstante, no puedo dejar de cuestionar el hecho de que hayamos tenido que esperar hasta el siglo XXI para entender la relevancia de incluir en la música española lo sucedido en la América española. Y tampoco deja de ser altamente cuestionable el hecho de que los autores hayan necesitado tan solo 15 páginas para contar lo sucedido. ¿De verdad 15 páginas alcanzan para hablar de un siglo musical? Las razones para explicar lo sucinto del capítulo son muchas. Por un lado, está la falta de investigación musicológica en América Latina. Es cierto que la musicología latinoamericana ha proliferado cuantiosamente en las últimas décadas, pero es innegable que el entusiasmo por el estudio del siglo XVIII, como ya vimos, llegó hasta bien entrado el siglo XX. Por otro lado, una de las grandes complejidades ha sido empatar los discursos, conectar lo que se descubre aquí con lo que se descubre allá. La actual vorágine tecnológica hace fácil difundir cualquier tipo de información o hallazgo entre ambos lados del Atlántico, y a veces se hace difícil imaginar que hasta hace poco no era así. Queda subrayar que hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el paradigma musicológico finalmente se abrió a una verdadera renovación metodológica. La última obra tiene un título que de tajo demuestra la importancia de aquello que se ha echado en falta en las obras anteriores, la historia de la música en España e Hispanoamérica. Si ya Boyd había hecho espacio en su discurso para incluir lo sucedido en Hispanoamérica, el título de este libro demuestra que para el 2014 finalmente se consideró necesario incluir de manera central y conjunta a ambos espacios geográficos. Por otro lado, que el de Lesa sea el cuarto volumen permite suponer que para los autores de esta serie haya resultado imprescindible o cuando menos necesario reescribir una historia aparentemente ya varias veces contadas. Así, desde el principio, o cuando menos desde el principio históricamente posible, se incluye a Hispanoamérica como la otra mitad de un mismo todo. Claro que la ventaja de Lesa es tener una base de antecedentes musicológicos que le permiten mirar hacia ambos lados del Atlántico. No obstante, resulta interesante que lo que corresponde al continente americano vuelve a estar plasmado con la misma estructura discursiva que se había seguido en la obra anterior. Encontramos hacia el final del libro, un capítulo intitulado La música en la América española. La cantidad de información proporcionada es ciertamente más esclarecedora. Además de abordar un panorama histórico, social y religioso, se abre un espacio a un tema que hasta la fecha sigue pasando casi desapercibido. Los pequeños pero existentes espacios que tenía la mujer para interactuar con la vida musical de la época. En adición, el libro delega una cápite a las prácticas corrientes y especificidades americanas. Claramente, volvemos al hecho de que para este momento los estudios musicológicos permiten no solo vincular la música novohispana con la de la península, sino que el acercamiento, además de histórico, se torna finalmente analítico. A este punto, lo único cuestionable vuelve a ser el hecho de que el discurso no termina de entretejerse como parte de un todo. Quizá deba ponerse sobre la mesa la imposibilidad de la propuesta. A pesar de haber sido un espacio político de alguna manera unificado y considerando que el sistema litúrgico musical se importa, en teoría sin variantes estructurales, es cierto también que en cada geografía existieron y se desarrollaron contingencias culturales propias. En el tiempo que permite una ponencia, es difícil incluir todas las historias. Por otro lado, es cierto que existen muchos otros estudios como los catálogos, artículos, tesis, claro, ediciones críticas. Por lo tanto, me he centrado tanto como ha sido posible en las historias más representativas, justo porque esa visión global que ofrece la narración histórica me permite pintar ipso facto el panorama. Por un lado, que los discursos han tardado más de un siglo en entretejerse y entender que la música de aquí y allá son parte de un mismo todo. Por otro lado, tenemos narraciones que han ido del positivismo al regeneracionismo, historias más reflexivas sobre los hechos, pero nunca con un análisis de la música panhispánica dieciochesca bajo sus propios términos. Estamos frente a un acervo susceptible de estudiarse con nuevas categorías y etiquetas que pueden explicar esta música en la dimensión histórica, teórica y estética que le corresponde. Finalmente, sí hablaré de mi genealogía estilística,
pero solo como un comercial para que, llegado el momento, algún interesado pueda llegar a mi tesis cuando ésta llegue a su punto final. La música panhispánica del siglo XVIII convivió, o mejor dicho, se debatió entre el apego a la tradición religiosa española y la presencia de la música operística italiana. Aunque poco a poco se fue asimilando la idea de que la música de tabla sí había influido en la música religiosa, por mucho tiempo existió un menosprecio a los compositores que asimilaron las características propias del estilo italiano, es decir, los que se italianizaron. Mi propuesta es que, estudiando más la música que la historia de los músicos, puede comprobarse que los compositores españoles conciliaron ambas tradiciones en su música y que este hecho, por falta de análisis musical, ha sido poco denunciado en los discursos. Considerando el lugar de origen o el lugar de formación de los compositores españoles, es decir, estableciendo una genealogía de estilo a partir de este hecho, es plausible identificar una pluralidad de procedimientos para hacer uso de las convenciones italianas insertas en la música litúrgica. La música era un medio para imponer su tradición sin por ello dejar de ser hijos de su época y conciliar las nuevas tendencias musicales. Muchas gracias.